Hola chicos, pues en esta ocasión vamos a presentar en este video la secuencia que ustedes deberán seguir para aplicar la descomposición rectangular de vectores en un ejemplo. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes una, pues una serie de diapositivas con las que estaremos trabajando. Entonces, pues vamos a iniciar en esta ocasión. Ustedes van a calcular la fuerza resultante de la figura. Esto lo hicimos en la sesión anterior, solo que ahora yo solo voy a ir apoyándoles a partir de hacer indicaciones o especificaciones acerca de algunos de los elementos que tienen que llevar a cabo. Entonces, la situación es la siguiente, se presenta en un diagrama ya rectangular, indicando los ejes X y Y, tres vectores. Nuevamente los vamos a llamar A, B y C, solo que ahora para medir esta fuerza estamos utilizando unidades del sistema internacional que son los newtons. El primero de los vectores, vamos en orden alfabético, el primero de los vectores o de las fuerzas que está representada es la fuerza A. Tiene una magnitud de 200 newtons y una dirección de 30 grados, como lo indica la figura. En el caso del vector B nos dan los siguientes datos, tiene una magnitud de 300 newtons y con base en la parte negativa del eje de las X hay un ángulo de 45 grados. Entonces, lo que nos está indicando pues es precisamente esta abertura. Ajá. No pierdan de vista que cuando nosotros queremos medir la magnitud de, el valor de la dirección de un vector, siempre lo hacemos a partir del eje X, justamente aquí donde estoy señalando, y hasta alcanzar precisamente al vector del que estamos hablando. Entonces, esto que acabo de marcar con rosa es la verdadera dirección del vector B. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, para sus siguientes pasos, que sería sobre todo la construcción de la tabla. Una vez que ya analizamos esta parte con respecto al vector B, bueno, pues también tenemos el caso del vector C. Tiene una magnitud ligeramente menor que las anteriores, en este caso vale 155 newtons, y el ángulo que nos aporta es el que se marca del eje negativo de las X hasta donde se encuentra nuestro vector. Entonces, otra vez, vamos a considerar que la medida de la dirección para el vector C es a partir del eje positivo y hasta donde se alcanza el vector. En este caso sería toda la parte que marcamos con amarillo. Bien, una vez que ya entendimos el resultado o lo que se muestra en nuestra figura, vamos a ver cuáles son los pasos que habíamos establecido para poder darle solución a este tipo de ejercicios. Entonces, pues vamos a continuar. Ustedes recuerdan seguramente que para realizar este proceso nosotros establecimos algunos pasos. Y en esta ocasión, bueno, pues decíamos, vamos a determinar, bueno, primero vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre, que es la opción que aparece aquí arriba, pero ese diagrama pues ya lo tenemos, es la figura que les mostré hace un momento. El siguiente sería determinar las componentes de cada vector. Entonces, para esto, nosotros habíamos generado una tabla. Esta es la manera más fácil de controlar o de mantener ordenados nuestros elementos. Entonces, esta tabla, igual que en el caso del ejemplo de la sesión anterior, pues va a registrar lo que es la fuerza, o sea, el nombre de la fuerza y su magnitud, la dirección, que es el ángulo. Una vez que ustedes hayan copiado la figura en su libreta, pues se van a dar cuenta, por ejemplo, que el vector A tiene un ángulo de 30 grados, una dirección de 30 grados. Ya haciendo las operaciones, considerando precisamente los ángulos que aparecen en la figura, nos damos cuenta que B, a partir del eje positivo y hasta donde está ubicado en el segundo cuadrante,
tiene una dirección de 135 grados. Hagan sus operaciones. En este caso sería 180 menos 45 para obtener este valor. Finalmente, el vector C tiene una magnitud de 155 newtons y una dirección total de 235. Para obtener este ángulo, lo que hicimos fue sumar 180 más los 55 grados que nos muestra la figura. Entonces, una vez con estos datos, pues podemos calcular las componentes. Acuérdense cómo se aplica la fórmula. Se va a ir cambiando la magnitud y el ángulo respectivo con cada uno de los tres casos y ustedes deberán obtener el resultado. Entonces, pueden dejar la fórmula y adelante hacer la sustitución como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior o simplemente colocar el número. Una vez que tengan las componentes en X, hacen la suma de estos tres resultados y lo colocan aquí en la casilla que aparece hasta abajo en la fila de sumas. Cuando empiecen a trabajar con las componentes en Y, entonces pues van a cambiar la magnitud y ahora vamos a usar la función trigonométrica seno de cada ángulo respectivo para obtener la componente en Y del vector A, para calcular la componente en Y del vector B y la componente en Y del vector C. Y de manera análoga a la anterior, hacemos la suma de estos tres valores y lo colocamos en la última de las casillas de esta tabla. Cuando ya tengan la suma de las componentes, pues entonces ahora sí podemos utilizar la fórmula para calcular la magnitud de la fuerza resultante. Acuérdense, es esta aplicación del teorema de Pitágoras. Cada una de las componentes se sustituye, se elevan al cuadrado, se hace la suma y una vez que tengan toda esta suma, le extraen la raíz cuadrada. Ya que lo tengan, utilizamos la función tangente para calcular la dirección de la fuerza resultante. Aquí tengan cuidado, antes de aplicar directamente la función tangente, yo recomiendo pues que dibujen en qué cuadrante queda la fuerza que obtuvimos como resultado de la suma de las tres fuerzas anteriores, para que se puedan dar una idea de cómo quedaría y obviamente puedan aplicar correctamente estas fórmulas que tenemos. Entonces, ya para concluir y que no se queden así como que en suspenso, ¿cuáles serían los resultados? Ustedes deberán comprobar ya con este proceso que la fuerza tiene una magnitud resultante de 225 newtons y la dirección es equivalente a 124.6 grados. Estas son las respuestas que deben obtener. Evidentemente, pues ustedes deberán sustentar estos resultados mediante todo el proceso que ya explicamos de manera previa. Entonces, pues manos a la obra, chicos. Espero que envíen de manera oportuna sus evidencias.